presentan los estudiantes de tercero sección F del Instituto Nacional Experimental Media Básica con Orientación Ocupacional Jornada Matutina de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Los pueblos indígenas de Centroamérica tienen derechos reconocidos por leyes nacionales e internacionales que protegen su cultura, tierras, lenguas y formas de vida. Estas normas buscan asegurar su respeto e inclusión. El Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es un tratado internacional adoptado en 1989 que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Es uno de los instrumentos jurídicos más importantes a nivel internacional en materia en derechos indígenas y se sustituyen al anterior Convenio 107 de 1957 que tenía un enfoque más integrador. Objetivos principales del Convenio 169: reconocimiento y respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales, protección del derecho a la consulta previa, libre e informada, antes de tomar decisiones que puedan afectarlo, especialmente en los referentes a proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales y legislación. ¿A quién aplica? A los pueblos indígenas y tribales. Obligaciones para los estados que ratifican. Los países que ratifican el convenio hasta hoy, alrededor de 24, se comprometen a reformar sus leyes para cumplir con el convenio, consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones legislativas o administrativas que les afecten, reconocer y proteger sus tierras, recursos y culturas. Países que han ratificado en el convenio. Algunos ejemplos: Bolivia, México, Perú, Chile, Colombia, Noruega y Dinamarca. La importancia de la OIT. El convenio 169 es fundamental porque da fuerza legal vinculante a los derechos indígenas y obliga a los estados a implementar políticas activas de inclusión y respeto hacia estas comunidades. Buenos días para cada uno de ustedes. A mí me toca hablar sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dice que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del 2007. Reconoce y protege los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Principales aspectos de la declaración: derechos colectivos e individuales. Reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones. Autodeterminación. Tienen derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Tierras, territorios y recursos. Reafirma el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Consentimiento libre, previo e informado. Exige que los estados consulten y cooperen con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten. Lenguas, cultura y educación. Reafirma el derecho a conservar y reforzar sus características culturales, incluidos sus idiomas y sistemas educativos y formas de vida. La DNUDPI establece un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Si bien no es un tratado vinculante, representa un consenso internacional significativo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tienen una influencia considerable en la legislación y las políticas a nivel nacional e internacional. Situación en Guatemala. Guatemala votó a favor de la adopción de la declaración en 2007. La Constitución de Guatemala reconoce los derechos de los pueblos indígenas y existen leyes y políticas
destinadas a proteger esos derechos. Sin embargo, la implementación plena y efectiva de la DNUDPI sigue siendo un desarrollo en el país, donde los pueblos indígenas a menudo enfrentan discriminación, pobreza y conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales. Gracias. Buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es David Sánchez Navarro Martínez y hoy les vengo a decir un resumen sobre los derechos y disposiciones que tienen los pueblos indígenas, de toda Centroamérica, Guatemala. Su constitución política dice que reconoce la existencia de diversos grupos étnicos, incluyendo los pueblos indígenas de ascendencia maya, y garantiza el respeto a sus formas de vida, una de sus costumbres, tradiciones y derechos sobre tierras comunales. Una de sus leyes más relevantes es la Ley de Idiomas Nacionales. Reconoce los idiomas indígenas como parte del patrimonio cultural. Ley del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Establece que el 9 de agosto como Día Nacional para conmemorar a los pueblos indígenas. Uno de sus instrumentos internacionales es la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El Salvador. La Constitución dice que el artículo 63 reconoce la existencia de los pueblos indígenas y establece que se promoverá su desarrollo económico, social y